Un gusto saludarles, alumnos y alumnas de noveno grado, para poder contribuir con ustedes en el desarrollo del tema de estudios sociales y cívicas que corresponde a la semana 6 del año 2022. La unidad 2 se llama Historia del Mundo y el contenido es la expansión europea a nivel mundial, expansionismos imperiales y mercado mundial, la formación de los estados nacionales. En nuestros días se pueden identificar con claridad la enorme riqueza material y el alto desarrollo de los países europeos, desde lo que puede verse en televisión, internet o cualquier medio de difusión. ¿Te has preguntado a qué se debe esta situación? ¿Qué procesos y antecedentes históricos son los que han permitido esos enormes niveles de riqueza? Vamos a leer alguna información importante al respecto. La formación de los principales estados nacionales, el encuentro entre economía y poder. La formación de los principales estados nacionales europeos reúne dos características. A. Contienen ciudades económicamente dinámicas que se articulan internamente, pero también con regiones fuera de sus territorios. Y B. Incorporan amplios territorios bajo una sola autoridad política. Alrededor del año 1500 había cerca de 1000 unidades políticas que compartían en alguna medida el poder con grandes monarquías. Para el año 1700 Europa ya estaba formada por un reducido grupo de grandes estados que se adjudicaban el monopolio del poder en sus territorios. Sin embargo, no todos los procesos de conformación de los estados en Europa presentan las mismas características. Aunque el resultado final sea el mismo, la coherencia institucional de un territorio con rasgos nacionales, en el caso de Francia y España, se desarrollaron monarquías absolutistas, es decir, basadas en el poder de Dios conferido hacia la figura del rey, como amalgama legitimadora de la lealtad de los súbditos. Las Provincias Unidas logran un extraordinario desarrollo marítimo y económico y logran su autonomía basada además en el pensamiento ilustrado y en la búsqueda de una sociedad racional, ordenada y creativa, en la que se estableció la alianza entre gobernantes y la iniciativa privada. Finalmente, el rechazo del absolutismo y el surgimiento de la Ilustración desembocó en la Revolución Francesa entre los años de 1989 a 1799, conformando el primer Estado-nación que acuña la definición moderna de Estado, basada en un fuerte nexo entre las instituciones centrales y una ciudadanía que goza de iguales derechos y deberes, superando el carácter absolutista. La Revolución Francesa influiría en el surgimiento de otros estados modernos en Europa. Bien, en base al texto leído anteriormente, actividad 1 aplica lo aprendido. Coloca falso, una F, o verdadero, una V, a las siguientes afirmaciones. Número 1. Inglaterra y Francia fueron monarquías absolutistas. Verdadero. 2. La Revolución Francesa apoyó la creación de las Provincias Unidas. Falso. Pregunta 3. ¿Los estados surgen como respuesta política para la defensa de las riquezas? Verdadero. Y pregunta 4. ¿La formación de todos los estados europeos es idéntica? Falso. Lo que debes saber: primera expansión imperial europea, el colonialismo en América. La acumulación de riqueza vinculada con la concentración del poder político en los estados europeos se consolida a partir del desarrollo de la navegación y la ampliación de las exploraciones que posibilitan los descubrimientos geográficos. El sometimiento de los territorios descubiertos y sus respectivos pueblos y el comercio entre estos territorios colonizados con las metrópolis europeas, así como con otras regiones del globo. En el caso del continente americano, las disputas por lograrse los territorios se llevaron a cabo principalmente entre los reinados de España, Portugal e Inglaterra, aunque también participarían Francia y Holanda, entre otros. Y aquí tenemos lo que es el mapa de América, colonias europeas en América en los siglos XVI y XVII. Y aquí tenemos lo que está en gris, que son los pueblos originarios, lo que está en amarillo, que es lo que era dominado por España, en verde Portugal, en azul Gran Bretaña, en rojo Francia y en negro Holanda.
En general se extrajeron materias primas o productos agrícolas y minerales que fueron enriqueciendo a los comerciantes y también a sus aristócratas, nobles y los primeros burgueses en algunas sociedades y estados europeos. La importación de esclavos africanos como mano de obra sustituyó el vacío dejado por la reducción de las poblaciones nativas diezmadas por las enfermedades importadas. Y aquí viene la actividad 2, aplica lo aprendido. Coloca falso, una F, o verdadero, una V a las siguientes afirmaciones. 1. El colonialismo sirvió como mecanismo para el enriquecimiento y la acumulación de riqueza de los estados europeos. Verdadero. 2. El proceso de reparto de los territorios americanos fue muy coordinado y sin conflictividad. Falso. Pregunta 3. El desarrollo tecnológico de los estados europeos facilitó el proceso de exploraciones y colonización. Verdadero. 4. Los principales estados colonizadores de América fueron Inglaterra o Gran Bretaña, Portugal y España. Verdadero. Leamos ahora sobre la segunda expansión imperial europea en el siglo XIX y XX, África y Asia. Entre los años 1820 y 1914 ya estaban consolidadas las potencias nacionales europeas modernas y la mayor parte de las colonias del continente americano habían logrado su independencia. La opción para los europeos fue la expansión imperial hacia África y Asia, de tal forma que iniciando el siglo XX, los países africanos y asiáticos, exceptuando Japón, estaban bajo el dominio europeo. Y aquí podemos ver las posesiones coloniales en el año 1914, imperios coloniales y líneas de expansión colonial. Aquí podemos observar hacia dónde se expandieron cada uno de los imperios coloniales, hacia Estados Unidos, Rusia y Japón. Con ello, antiguos imperios, países y tribus fueron obligados por la tecnología y la fuerza militar a entregar sus recursos y la administración a los países europeos. Vamos con la actividad 3, aplica lo aprendido, responde las siguientes preguntas basándote en el mapa de posesiones coloniales de 1914. Menciona 4 estados colonizadores europeos de África. Tenemos Francia, Gran Bretaña, Alemania y Portugal. Siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron los principales colonizadores europeos de Asia? Los portugueses, los holandeses y los ingleses. Siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron los principales colonizadores europeos de Oceanía? Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda y España. Actividad 4, formativa. Contrasta tus conocimientos previos o nuevos respondiendo las siguientes preguntas. ¿Qué sabías previamente sobre el expansionismo imperial europeo antes del siglo XIX? ¿Y cuáles son tus conocimientos nuevos? Pues en general los conocimientos que tienen que haberse adquirido son los siguientes. Antes del siglo XIX, las pretensiones de los países europeos por expandirse en el mundo están basados principalmente en el colonialismo y no en el imperialismo. Los reinos europeos que tomaron la iniciativa en el movimiento de los cubrimientos geográficos fueron España, Alemania, Francia, Reino Unido y Portugal. Estos países son conocidos como las grandes potencias imperialistas del continente europeo durante el siglo XV y durante el siglo XVI. Sin embargo, aún durante el siglo XX y XIX, muchos de estos países iniciaron procesos de colonización en territorio asiático y africano. Y por último, ¿qué sabías sobre el expansionismo imperial europeo de finales del siglo XIX y principios del XX? ¿Y cuáles son tus conocimientos nuevos? Pues los conocimientos nuevos son que entre los años 1820 y 1914 ya estaban consolidadas las potencias nacionales europeas modernas y la mayor parte de colonias del continente americano habían logrado su independencia. La opción para los europeos fue la expansión imperial hacia África y Asia, de tal forma que iniciando el siglo XX, los países africanos y asiáticos, exceptuando Japón, estaban bajo el dominio europeo. Y los antiguos imperios, países y tribus fueron obligados por la tecnología y la fuerza militar a entregar sus recursos y la administración a los países europeos. Y de esa manera, jóvenes alumnos de 9º grado, estaríamos completando la semana 6 del año 2022 de la materia de estudios sociales, específicamente del contenido expansión europea a nivel mundial. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones a todos.